Sí, Señor Dios Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecirte, queremos honrarte, glorificarte, exaltarte, darte gracias porque nos permites en esta hora acercarnos para aprender un poco más acerca de ti. Sé tú obrando, preparando nuestro corazón para el mensaje y Dios eterno, que tengamos una voluntad pronta para obedecerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de lo que el Señor tiene que hablarnos. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de estudios acerca de Juan 3:16 y el día de hoy vamos a hablar del mayor alcance, el mayor alcance. Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y deseo comenzar esta enseñanza a través de una sencilla pregunta. ¿Para quién es el Evangelio? Es decir, ¿para quién es la salvación? Bueno, según entendemos y lo que hemos leído, para todos. ¿Para todos? Piénsalo bien. Porque eso quiere decir que a nadie se le debe dejar fuera o creer que puede estar fuera del alcance de Dios. Eso quiere decir que pueden ser salvos los pobres y también los ricos, que si lo sabrán esas iglesias que solo le predican a los ricos, ¿verdad? O eso quiere decir que pueden ser salvos los viejos y también los jóvenes. No predicamos un evangelio para viejos, atractivo solamente para los que ya están como las canicas cerca del hoyo, ¿verdad? Eso quiere decir que pueden ser salvos los que son bien portados, moralmente correctos, y también los perversos, corrompidos, degenerados y hay pederastas, ¿verdad? Eso quiere decir que todo aquel que se acerque sin importar la raza, condición social, edad, sexo, religión, pecados, todos pueden ser salvos. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando le damos una revisadita a la iglesia del primer siglo, conocida como iglesia primitiva, como muchos la llaman, nos damos cuenta de la gran diversidad de personas que la conformaban. Rápidamente veamos. Hechos capítulo 5, verso 5, dice la escritura. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. El contexto es que Ananías había mentido al Espíritu Santo al decir que lo que entregaba, el dinero que entregaba a la iglesia, era todo lo que le habían dado por una propiedad que había vendido, y eso no era cierto. ¿Qué le pasó? Murió por la intervención del Espíritu. Nadie lo apedreó o lo atravesó con una espada, fue el Espíritu Santo quien lo mató. ¿Quiénes lo enterraron? Los jóvenes. Los jóvenes de la iglesia, lo que obviamente quiere decir que había jóvenes en ella. ¿Cómo llegaron esos jóvenes? Tomemos en cuenta que en aquella época no había congresos para jóvenes, campañas evangelísticas para jóvenes, planes de alcance juvenil como los tenemos el día de hoy. Lo que quiere decir que ellos llegaron de la misma manera que lo hicieron todos. ¿Cómo? Por medio de la locura de la predicación. La Biblia dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo es que llegamos a los pies del Señor a través de la locura de la predicación, del Evangelio? Ellos escucharon el mensaje de salvación, ellos escucharon el Evangelio, fueron redarguidos por el Espíritu Santo de sus pecados, miraron en Jesucristo al Salvador que les perdonaría sus faltas, les perdonaría esos pecados y le entregaron sus vidas. Igual que todos se congregaban en la iglesia y escuchaban la enseñanza. 1 Timoteo 5:1 también nos dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Este pasaje nos dice que el evangelio no solamente era predicado a jóvenes, jovencitas, sino que también a ancianos y ancianas.
Personas mayores que le habían entregado su vida al Señor de la misma manera que lo habían hecho los más jóvenes. Ellos también escucharon la locura de la predicación, fueron redargüidos por el Espíritu Santo, miraron en Jesucristo al Salvador y le entregaron sus vidas. Estaban en la iglesia sentados de la misma manera que lo hacían los más jóvenes, aprendiendo del Señor. Y algunas de las ancianas no solamente aprendían del Señor, sino estaban enseñando a las jóvenes a amar a sus maridos. Mira, Tito 2:3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, estas mujeres mayores colaboraban en el ministerio de matrimonios dentro de la iglesia, enseñando a las mujeres jóvenes cómo tener una relación llena de amor en el matrimonio y la familia. No eran un estorbo, tampoco eran una carga, aportaban a la iglesia su experiencia. De manera que hasta el momento hemos visto cómo jóvenes y ancianos formaban parte de la iglesia. Romanos 15:26 nos dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Qué había en la iglesia? Pobres. Pobres, y nótese que no eran tratados como pecadores y su pobreza no era una evidencia de su pecado, como muchos enseñan el día de hoy. No. Estos hermanos habían sido en su pobreza alcanzados por el Evangelio. Se les predicó, fueron redargüidos y le entregaron todo lo que tenían al Señor, sus vidas. La iglesia del primer siglo no era una iglesia que solo les predicara a los ricos y poderosos de ese tiempo, sino que les predicaba a todos, jóvenes y ancianos, y también a los pobres, a los más necesitados, a los que carecían de recursos económicos. No eran menospreciados ni hechos a un lado, no. Formaban parte de la iglesia y eran atendidos por la iglesia en sus necesidades. Tan es así que los de Macedonia y Acaya, hermanos en la fe, dieron una ofrenda para ellos. Lo que no quiere decir que la iglesia tenga la obligación de darles dinero, pero sí nos deja ver que tan no eran ignorados que se ocupan, en la medida de sus posibilidades, de ayudarlos. Hay iglesias que, por ejemplo, tienen comedores de amor, donde se les sirve alimento, comida a aquellos que no la tienen. Otros ofrendan ropa y calzado, algunos otros ofrecen trabajo, en fin, ¿verdad? Buscando la manera de ayudar a nuestros hermanos que están pasando por necesidad. No solamente diciéndoles y deseándoles que les vaya bien, que la bendición de lo alto descienda sobre sus vidas, sino haciendo algo más. ¿Ok? Así que los pobres también formaban parte de la iglesia. Y 1 Timoteo 6:17 nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Obvio es que también había personas con recursos, es decir, tenemos pobres en la iglesia, pero también había ricos en ellas, que no eran tratados de manera especial o con favoritismo, sino que también eran instruidos y corregidos en aquellas áreas en las que lo necesitaban. Aquí Pablo le pide a Timoteo que los corrija, que los exhorte, que les mande con relación a su debilidad, las riquezas, que tengan cuidado de que éstas no ocupen el lugar de Dios. Qué curioso, ¿no es verdad? Que desde entonces o desde siempre las riquezas compiten con Dios en nuestros corazones. El Señor comenzó a llamar a algunos para que se unieran a su ministerio, y dentro de esos llamó a un joven que era rico. Ese joven no aceptó la invitación cuando oyó que tenía que dejar de lado toda su riqueza. Vamos a ver este pasaje, Marcos capítulo 10, verso 17, hablando de esos ricos que son llamados para con el Señor. El Señor Jesús, dice la Escritura, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincado a la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué fue lo que afligió el corazón de este joven rico que le impidió el seguir al Señor? Sus muchas posesiones. Ahora, los ricos que estaban en la iglesia no habían vendido todo lo que tenían y lo habían dado a la iglesia, no. Ellos sabían que la riqueza no está peleada con Dios, sino que la riqueza en sus manos era un instrumento a través del cual podían bendecir a muchos a través de sus diezmos, a través de sus ofrendas, a través de sus obras de caridad. El verdadero problema no es tener dinero, sino amarlo. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que el problema no está en el dinero, no está en las posesiones, no está en las cuentas bancarias, no está en lo que tenemos, sino en amar las cosas, en amarlas más de lo que amamos a Dios y a los que están a nuestro alrededor. Ahora, así como había jóvenes y ancianos, hombres ricos y pobres, en la iglesia también había casados, solteros y viudas. Vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 7, verso 32. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. Del mismo modo, las casadas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Es decir, Pablo está aquí hablándoles precisamente a tres grupos: solteros, casados y viudos. Solteros, casados y viudos. ¿Ok? Que formaban parte de la iglesia. Así que tenemos jóvenes y ancianos, hombres ricos y pobres, casados, solteros y viudos. Pero también estaban los que habían estudiado y también los que no habían tenido o aprovechado la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo? 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, no son muchos los que han estudiado, ¿verdad? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, había, aunque pocos poderosos y nobles, que habían oído el evangelio y habían sido escogidos por Dios para vida eterna. Y estaban sentados dentro de la iglesia junto con los demás, aprendiendo del Señor, siendo exhortados y reconvenidos a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Tenemos a los sabios, tenemos a los necios, tenemos a los poderosos, tenemos a los nobles dentro de nuestras iglesias. Y también estaban los enfermos. Santiago capítulo 5, verso 14 dice: si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que los sane. Y fíjate que a estos enfermos no se les acusaba de pecadores por estar enfermos, ¿no? Más bien se les exhortaba a buscar su sanidad. ¿Cómo? Orando, pidiéndole al que tiene el poder de sanar todas nuestras enfermedades que lo hiciera. Pidiéndole a los líderes de la iglesia que los ayudaran a orar por ellos. Buscando del Señor juntos como una familia en el Señor. Que cuando uno de sus miembros se duele, todos los demás miembros se duelen juntamente con él. Pero fíjate que dentro de todos los que formaban parte de la iglesia,
también estaban los que habían abandonado pecados sexuales de los que solemos llamar graves. ¿Cuáles? ¿De qué hablas, pastor? Vamos a ver una cita que está en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Verso 9, perdón. 1 Corintios 6, 9. Dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy en día, la iglesia se pregunta qué debe hacer con los homosexuales y con los que pertenecen al grupo LGTBIQ+. ¿De qué hablas, pastor? ¿Cuál es ese grupo? Bueno, estamos hablando de el grupo lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual, queer, incluyendo a través del más cualquier otra identidad que se quede en medio de todas ellas o en ninguna parte. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacer con ellos? Porque eso es la pregunta que se viene haciendo la iglesia. Pues es un grupo que ha tomado mucha fuerza en estos últimos tiempos, así como el Señor Jesús ya nos lo había advertido que sucedería, ¿verdad? Que a lo malo llamaríamos bueno y a lo bueno llamaríamos malo. Pero ¿qué debemos hacer con ellos? Bueno, pues lo mismo que hacemos con los borrachos, con los ladrones, con los maldicientes, con los estafadores e idólatras. ¿Qué? Pues predicarles el evangelio, compartirles de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la manera en que a través de su sangre pueden obtener perdón para sus pecados y ser salvos, con la esperanza de que se arrepienten y formen parte del grupo de esto erais algunos. Esto erais algunos. Y así como no dejamos que un borracho, un estafador e idólatra sirva dentro de la iglesia, pues tampoco dejamos que un fornicario, adúltero, afeminado que se echa con varones lo haga. Sabemos y hemos aprendido el día de hoy que el evangelio es para todos, ¿no es cierto? ¿Para quiénes es? Para todos. Para ricos y pobres, para jóvenes y viejos, para estudiados e indoctos, para nobles y plebeyos, para homosexuales y heterosexuales. La Biblia me dice que el evangelio es para todos, que Dios no hace acepción de personas y que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es cierto. Y para que esta enseñanza se cumpla, es necesario que todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, casados, solteros y viudos, sanos y enfermos, nobles y plebeyos, homosexuales y heterosexuales, todos necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Todos deben convertirse a través de la predicación, a través de la proclamación de lo hecho por Cristo en la cruz. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo posible. Tenemos que salir y tenemos que compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Necesitamos cumplir con la comisión que se nos ha encargado. Marcos 16:15, que dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué necesitamos hacer? Salir y predicar. Ir y anunciar las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios ha dejado en nuestras manos, esa comisión, eso que nos ha encargado que hagamos delante de su presencia mientras Él vuelve, mientras Él viene, mientras Él regresa por cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos esta responsabilidad, es cierto. El evangelio es para todos, es el mayor alcance porque es para
todos, porque no discrimina, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es cierto, pero para que eso suceda necesitan escuchar el Evangelio, necesitan oír acerca de lo hecho por Cristo en la cruz, que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre derramada por el Cordero de Dios, que vino a eso, a quitar el pecado del mundo, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados, a través de los cuales hemos ofendido tanto a Dios, y que al arrepentirnos recibiremos ese perdón de parte de Dios, y juntamente con el perdón, salvación y vida eterna. ¿Cómo se han de convertir si no hay quien les predique? Porque es a través de la predicación que ellos alcanzarán salvación y vida eterna. Dios nos llama el día de hoy precisamente a hacer lo que debemos estar haciendo en lo que el Señor vuelve. Necesitamos orar porque se conviertan, porque sean alcanzados, tocados, redargüidos, sus ojos sean abiertos, la venda sea quitada de sus corazones para que puedan mirar al Salvador. Sí, es cierto, pero no solamente necesitamos orar, sino necesitamos salir y compartir, predicar, anunciar, llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Ahí en tu lugar, te voy a suplicar que inclines tu rostro, cierres tus ojos, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, hay muchas cosas que a veces no hemos logrado entender acerca del mensaje, acerca del Evangelio, acerca de las cosas que necesitamos estar haciendo. Estamos tan distraídos, tan afanados en las cosas de este mundo, que no hemos tomado en cuenta que el día que tú vengas, no nos vas a pedir cuenta de cuántas horas trabajamos a la semana, cuánto tiempo extra hicimos en nuestros trabajos, cuán grandes o no fueron nuestras cuentas bancarias, cuántas deudas saldamos y cuánto nos esforzamos para tener no solo lo que necesitábamos, sino quizás hasta un poquito más. A veces se nos olvida, Señor, que cuando tú vengas nos pedirás cuenta de lo que hicimos con lo que de ti supimos. Señor, ¿con cuántos compartimos la verdad del Evangelio? ¿A cuántos llevamos a los pies de nuestro Salvador? ¿Cuántas personas escucharon de tu grandeza y tus maravillas a través de nuestras vidas? Y si habláramos de recursos, bueno, ¿a cuántos logramos bendecir a través de la bendición que nos fue dada por Dios? ¿Con cuántos compartimos nuestros alimentos? ¿A cuántos les convidamos del techo que nos cubre? ¿O les dimos un aventón con el carro que nos diste? Señor, en el nombre de Jesús, que podamos cobrar conciencia y que podamos entender que el Evangelio fue diseñado para alcanzar a la mayoría, que no podemos ser exclusivistas y únicamente compartirle a determinado sector que creemos que conviene hacerlo de esta manera, que ricos y pobres deben escuchar de tu palabra, que jóvenes y viejos es necesario que vengan a tus pies, que bendito Dios, no es un evangelio para sanos, sino también para enfermos, y que puedan ser sanados.
Señor, en el nombre de Jesús, que sobre todo podamos entender que el propósito es dejar nuestro pecado de lado para buscarte en santidad y amor. Dios, obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, y sé tú tocando y transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. No nos queremos ir, en verdad no nos queremos despedir sin antes recordarte que los días lunes estás recibiendo tu clase. En este caso estamos hablando aún de 1 Corintios. Todos los días recibes un devocional, a través del cual esperamos que el Señor hable a tu corazón y a tu vida. Y los días domingo estamos mirando esta enseñanza. En esta ocasión estamos estudiando Juan 3:16. Pero sobre todo, queremos recordarte que el Señor, por sobre todas las cosas, te ama. Bendiciones.